Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez Pardo. Estamos en esta es la clase de Estadística Inferencial 1 y vamos a hablar acerca de resumen de gráficos de datos y distribución de frecuencias. Bueno, la distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indicada como un conjunto de datos dividida en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con un número de valores de los datos que hay en cada una. La diferencia Algunas definiciones importantes tenemos como los límites inferiores de las clases, que son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores, que son de, de las clases, que son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las, las fronteras de clase, que son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase, que es la diferencia entre dos límites de clases consecutivos o de fronteras inferiores de las clases de una distribución de frecuencias. Aquí tenemos el procedimiento para construir una distribución de frecuencias de manera manual. En primer paso es determinar el número de clases que se desea, el cual debe de estar entre 5 y 20. El número que se elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. En el paso 2 tenemos una fórmula que nos menciona que es aproximada, donde tomamos el valor más alto menos el valor más bajo sobre el número de clases. En el punto número 3 nos dice que comencemos por elegir el número para eliminar para el límite inferior de la primera clase y elegir el dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Eh, en el punto número 4, usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, procede a listar los demás límites inferiores de clase. Suma la anchura de clase del límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después suma la anchura de clases del segundo límite inferior de las clases y obtendremos el tercero y así sucesivamente. En el punto número 5, anota los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego procede a anotar los límites superiores de las clases. En el punto número 6, toma el valor de cada dato y pone una marca en la clase adecuada. Agrega las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo, que son tenemos pulsos de mujeres. Vamos a utilizar los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y seguiremos el procedimiento para construir la distribución de frecuencias en una tabla. Y definiremos 7 clases donde visualizaremos nuestro dato menor y nuestro dato mayor, y lo estaremos realizando en una gráfica en Minitab. Bueno, continuaremos con el procedimiento para hacer nuestra edición de frecuencias de manera manual. En el primer paso, pues seleccionaremos las 7 clases que vamos a evaluar. En el segundo, pues calcularemos la anchura de las clases, donde tendremos que hacer una resta de nuestro dato mayor menos nuestro dato menor sobre el número de datos que evaluaremos, que en este caso pues sería el pulso de las mujeres, que nos da un valor de 9.14, pero como no se pueden colocar decimales, en este caso subiría a 10. En el punto número 3 elegiremos primeramente el dato más bajo. En el punto número 4
sumaremos la anchura de la clase, que en este caso pues, nos dio un resultado de 10, y se lo sumaremos a 60 para determinar el segundo límite inferior de la clase, que sería 70. Y continuaremos sumando la anchura de la clase 10 para obtener los límites inferiores de las clases restantes de 80, 90, 100, 110 y 120. En el punto número 5, liste los límites inferiores de clase de forma actual como se muestra en el margen. Con la lista procedemos a identificar con facilidad los límites superiores de la clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. En el punto número 6 son los puntos medios de las clases, las marcas de clase de la tabla 2.2, que son 6.64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Haciendo nuestro ejercicio en Minitab, bueno, pues primeramente tendremos que capturar todos los datos, nuestros 40 datos, y luego hacer nuestra gráfica de distribución de frecuencias, que en este caso sería el pulso de las mujeres, en donde nos muestra en detalle toda la distribución, y tenemos una distribución de frecuencias lo más cercana a nuestro ejemplo y la tabla que tenemos anteriormente. Ahora tenemos la distribución de frecuencias relativas. En la distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye en una frecuencia relativa y es una porción a una frecuencia porcentual o porcentaje. En este caso, pues nuestras frecuencias las obtendríamos en porcentajes. En el ejemplo anterior, pues tenemos nuestros pulsos o nuestros datos, que es del menor al mayor, y nuestras frecuencias relativas, que están en porcentajes. Y en Minitab, haciendo nuestra gráfica de distribución de porcentajes de los pulsos de las mujeres, tenemos nuestros datos que, si observamos, son similares a los de nuestra tabla que hicimos manualmente. Ahora tenemos otro ejemplo donde obtendremos los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias, en donde incluiremos 10 clases. Bueno, tenemos que agregar toda nuestra información en Minitab, donde ya obtendremos nuestra nuestra gráfica de distribución de frecuencias de los pulsos de los hombres. Bueno, continuamos con otro ejemplo, que la radiación de dientes de leche, que a continuación presenta una lista de cantidades de estroncio 90 que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Y construiremos una distribución de frecuencias con 8 clases. Primeramente, pues tendremos que capturar nuestros 40 datos que se muestran en la diapositiva en Minitab para hacer nuestras gráficas de distribución de frecuencias de radiación en dientes de leche y nuestra división de frecuencias por porcentaje de radiación en dientes de leche. Y bueno, continuaremos con los histogramas, que es un gráfico con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia. Un ejemplo, pues tenemos los datos que son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
que son las edades en años, estaturas, pesos, circunferencias de la cintura, frecuencias de pulsos, presión sanguínea, presión, cantidad de colesterol, índices de masa corporal, longitud de los muslos, anchuras del codo, anchura de la muñeca, circunferencia y circunferencias del brazo. Realizaremos un histograma donde solo utilizaremos los datos de la edad, la estatura, el peso, el pulso y el índice de masa corporal. Aquí tenemos todos nuestros datos mostrados de manera ordenada en una tabla. Capturando nuestros datos de la tabla a nuestro programa de Minitab y haciendo nuestro histograma de edad, bueno, nuestra gráfica de histograma de edad, la cual nos muestra la gráfica con la campana de Gauss, con barras en la parte del eje de las X, pues nos muestra los rangos entre las edades, y en el eje de las Y, pues las frecuencias con las que en las que varían nuestros rangos de edades. A continuación, pues tenemos también nuestro histograma de estatura, donde pues podemos visualizar en nuestra gráfica nuestros rangos de estatura, y en el eje Y pues las frecuencias que tienen estos dentro de nuestros datos capturados. En esta gráfica tenemos ya nuestra información correspondiente con los datos del peso, que son pues nuestras frecuencias y nuestros rangos de peso. En esta otra pues ya tenemos lo que son el histograma de pulso de hombres con nuestra campana de Gauss y nuestra gráfica de barras. Y por último pues tenemos nuestro histograma de índice de masa corporal. A continuación pues tenemos un segundo ejercicio en nuestra gráfica con nuestros histogramas, en donde haremos los histogramas correspondientes a la circunferencia de la cintura, a la longitud del muslo, a la anchura del codo, a la anchura de la muñeca y circunferencia del brazo. Luego, ya teniendo nuestros datos capturados en nuestro programa de Minitab, tenemos nuestros datos de edad, estatura, diámetro de la cintura, del muslo, del codo, la muñeca y del brazo. Luego nos vamos a graficar y hacemos nuestra gráfica de información de resumen y tomamos los datos de cintura, en donde nos muestra pues todo la información correspondiente a los datos que agregamos para hacer nuestra gráfica. Nos da nuestras medianas, nuestras desviaciones estándar, el mínimo y el máximo, y podemos apreciar toda la información en una gráfica de manera más específica y clara. En estas otras histogramas pues ya tenemos las gráficas de lo que corresponden a
a la circunferencia del codo, a la circunferencia de la muñeca, al brazo y al muslo. Bueno, ahora continuaremos con gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara la información. Gráficas de polígonos de frecuencia. Es un tipo de gráficas estadísticas que utiliza las marcas de clases, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se constituye a partir de una distribución de frecuencias. Tenemos un ejemplo que es una tabla que representa los pulsos de las mujeres, y con esta construiremos un polígono de frecuencia con todos estos datos. Al capturar nuestros datos en Minitab y crear nuestra gráfica de polígonos de frecuencia, obtenemos una gráfica donde podemos observar todas las frecuencias de forma en la que se fueron presentando. Por ejemplo, tenemos en las primeras barras, que son de 60 a 69, tuvieron una frecuencia de 12, de 70 a 79 tuvieron una frecuencia de 14, de 80 a 89 una frecuencia de 11. Lo podemos observar en la gráfica que está en la parte superior, y así sucesivamente. Podemos ver toda la información que nos despliega la gráfica de manera más visible y eficiente. Bueno, continuamos con nuestras gráficas de polígonos de frecuencias relativas, que estas ya son gráficas que nos arrojan resultados en frecuencias en porcentajes, y tenemos un ejemplo de una tabla que representa los pulsos de las mujeres, y construimos un polígono de frecuencias relativas con estos datos, que son los pulsos latidos por minuto de mujeres, y obtendremos nuestra gráfica de frecuencia relativa. Bueno, al capturar nuestros datos en Minitab, tenemos lo que son nuestras clases, que son los pulsos, y las marcas de clases, nuestra frecuencia y nuestra frecuencia relativa, que nos arroja los resultados en porcentajes. Y al crear nuestra gráfica de polígonos de frecuencia relativa, podemos observar que en la frecuencia relativa, ahora en vez de la frecuencia nos arroja los porcentajes. Y nuestra gráfica, nuestras barras, por ejemplo, podemos observar que en la primera barra, que es nuestras marcas de clase, que es de 64.5, tenemos un porcentaje de 30%. En el de 74.5 tenemos un porcentaje de 35%. En la de 84.5 tenemos un porcentaje de 27.5%, y así sucesivamente. A continuación tenemos gráficas de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de un valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase de largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas de largo del eje vertical. Tenemos un ejemplo de una tabla que representa los pulsos de las mujeres, y construir una gráfica de ojiva con todos estos datos que se muestran
en la siguiente tabla respecto a los latidos por minuto de hombres y mujeres. Al capturar nuestra información en Minitab, tenemos nuestros datos, que son fronteras de clase y frecuencias, y generando nuestra gráfica de ojiva nos muestra toda la información de las frecuencias y las fronteras de clase, que es 0 en la parte de 59.5, la de 69.5 es 12 y 79.5 14. Todo esto desglosado en nuestra gráfica de ojiva. A continuación tenemos las gráficas de puntos. Estas son aquellas donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan de forma vertical. Estas gráficas nos dan mejores resultados cuando son muestras menores de 50 datos, ya que si son demasiados datos se distorsiona la gráfica y es difícil comprenderla y obtener la información deseada claramente. Tenemos un ejemplo, es una tabla que representa los pulsos de mujeres, y construimos una gráfica de puntos con estos datos, que son 40 datos, que son de los latidos por minuto de hombres y mujeres. Aquí tenemos nuestros datos capturados en Minitab, y donde creamos nuestra gráfica de puntos de los pulsos de mujeres. Como pueden observar, la gráfica nos arroja una gráfica con una serie de puntos y solo nos arroja la información en el eje X, donde tenemos los 40 datos representados. El programa Minitab automáticamente los divide en diferentes intervalos o rangos de escalas. En este caso, la diferencia entre cada punto son 9. En el de 63, 72, 81, 99, 90, 99, 108 y 117. Cada punto representa los 40 puntos. Si ponemos el puntero de nuestro mouse en cada punto, nos arroja la información correspondiente a cada punto. Por ejemplo, la ubicación en la que se encuentra, que podría ser en la fila 1, la columna 1 de nuestra tabla de datos, que son los pulsos de mujeres. Pues principalmente con esto podemos determinar cuáles son los datos que tienen mayor frecuencia y mayor moda, que serían los que más se repiten, y podemos visualizar de qué manera se distribuyen los datos y dónde se repiten más, que sería la moda. Ok, continuando con el tema, gráfica de tallo y hojas. Una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos, los cuales se separan en dos columnas, que del lado izquierdo tenemos los dígitos con los que empiezan los datos cuantitativos, y del lado derecho tenemos los datos con los que termina el dato cuantitativo. Aquí tenemos un ejemplo, que es una tabla que representa los pulsos de mujeres, y crearemos una gráfica de tallo y hojas con estos datos, los cuales vienen siendo 40 datos y
tenemos que capturarlos en nuestro programa de Minitab. Ya capturado nuestros datos, podemos crear nuestra gráfica de tallo y hojas de pulsos de mujeres de los 40 datos ya capturados. Estas gráficas también son más eficientes con datos menores a 50, ya que si son más de 50 datos los que se capturan, es muy difícil tener una información clara y concisa de la información que nos desglosa la tabla o la gráfica. Bueno, describiendo la gráfica, en la primera columna nos muestra los datos acumulados. Donde se pone paréntesis, nos especifica que es la mitad de los datos. Prácticamente, si son 40 datos, el número 20 sería la mitad. Y entre paréntesis nos especifica cuál es la mitad de esos datos. En la segunda primera fila tenemos los datos que fueron correspondientes a los 60. Los ceros significa que 6 son 60, fueron 3 60, 4 64 y 5 68, los cuales vendrían siendo 12 datos. De los 70 fueron 14 datos, que fueron 72 y 66 con su respectivo cantidad. En del 80 vendrían siendo 14 datos, fueron 8 del 80 y 5 del 88, y así sucesivamente. Nuevamente tenemos un ejemplo similar en la que tenemos la representación de una tabla que contiene los datos de los hombres, y construiremos una gráfica de tallo y hojas, en donde ya capturamos los datos en Minitab y creada nuestra tabla de nuestra gráfica de tallo y hojas, obtenemos una distribución similar al ejemplo anterior, en la que nos arroja las cantidades de datos y la moda en la que estos se repiten. Continuando con las gráficas de barras. Bueno, una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cuantitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cuantitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Tenemos un ejemplo en el que realizaremos una gráfica de barras con los datos de 40 pulsos de mujeres. Al capturar nuestros datos de los pulsos de 40 mujeres en Minitab y crear nuestra gráfica de barras de pulsos de mujeres, podemos observar la frecuencia o el conteo de cada una de estas, que son los pulsos de mujeres, que van desde el pulso menor hasta el pulso mayor, y la frecuencia en la que estos se repiten. Como podemos observar que de 60 hay 3, de 64 3, 68 5, 72 8, 74 solo 1, 76 son 6, de 80 son 6, 88 son 5, 96 es 1,
104 es 1, 124 es 1 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de datos e información que nosotros colocamos en nuestra gráfica o en nuestra gráfica de barras. De igual manera tenemos un segundo ejemplo en el que tenemos 40 datos de hombres y generamos una gráfica de barras para los pulsos de los hombres, que es similar a la gráfica anterior, ya que nos representa el conteo de todos los pulsos y los pulsos de menor a mayor en el de izquierda a derecha en el eje X en la parte inferior de la gráfica y nos da la frecuencia con que estos se repiten. Por ejemplo, en el de pulsos de 56 tenemos que son 6 los que se repiten y podemos observar que en general la mayor cantidad son 6. En 60 son 5, 64 son 6, 68 son 3, 72 son 6 y así sucesivamente nos muestra toda la información respecto a los pulsos de los hombres y la frecuencia con la que estos se repiten. La gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cuantitativos donde las barras se acomodan en orden descendente, de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cuantitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Y tenemos aquí un ejemplo de que nos dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar sus procesos de SMT o Surface Mounting Technology de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos efectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizaremos una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinaremos cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Al capturar todos nuestros datos en Minitab, con los datos que son la fecha, los defectos y la cantidad de repeticiones que estos surgieron, podemos observar que son más de 4000 datos y al crear nuestra gráfica de Pareto, como lo decía la descripción, los datos cualitativos están en la parte inferior del eje X, que están de izquierda a derecha, de mayor a menor, los cuales también son las descripciones o características o tipos de defectos que estos representan. Por ejemplo, el primero sería el defecto de corte por soldadura, que representa 1021 defectos, el cual está representando un 21.5%, que sería un 21.5% acumulado. Y en el segundo, que es aislante, que es una cantidad de 925, que representa el 19.5%, con un acumulado del 41%, y así sucesivamente. Tenemos un segundo ejemplo
es de una empresa de inyección de plástico que requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizaremos una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinaremos cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Al capturar nuestra información en Minitab, capturamos la fecha en la que surgieron los defectos, el defecto y la cantidad de veces que estos se generaron. Al graficar al hacer nuestra gráfica de Pareto, podemos observar que en las malformaciones tenemos una cantidad de defectos de 329 con un porcentaje del 29% y un acumulado del 29.3%. En las coloraciones incorrectas tenemos 301 incidentes y con un porcentaje del 21% y con una acumulación del 56%, y así sucesivamente podemos observar toda la información, por lo que anualmente la cantidad de malformaciones es la falla más común y más frecuente en este proceso, y es en la que se debe de prestar mayor atención para optimizar el proceso y tener una mayor eficiencia en rendimiento y cantidad de productos fabricados. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.